Bueno, amados hermanos, muy buenos días. Buenos días. Quiero darles la bienvenida nuevamente, saludarlos a todos de una manera muy especial hoy, tanto a ustedes como a nuestros hermanos que nos acompañan por Meet y nuestros hermanos que nos ven por las redes sociales también. El Señor les bendiga, sean bienvenidos todos y como siempre agradecidos con el Señor. Son muchas las cosas, son muchos los motivos por los cuales estar agradecidos con Dios. Son incontables, innumerables los beneficios que recibimos de parte de Él a diario, cada minuto, cada momento. Vemos la misericordia de Dios en nuestras vidas, vemos la misericordia de Dios alrededor nuestro. Y eso es motivo de gratitud al Señor. Y con esa gratitud es que nos reunimos el día de hoy para alabar su nombre, para exaltarlo, para adorarlo, para reconocerlo, como bien decíamos anteriormente, como nuestro Dios, ¿no? Como nuestro único Dios, como nuestro Dios vivo, nuestro sustentador, nuestro ayudador, nuestro protector, etc. Le alabamos también por medio de nuestras ofrendas. No porque Él necesite dinero, sino porque la obra de Dios necesita ser sustentada a veces. La obra social, las necesidades de la misma iglesia, de los mismos hermanos. Aunque Dios nos provee de todo lo necesario, no faltan las calamidades, no faltan las enfermedades. Y ese dinero que recogemos domingo a domingo voluntariamente, pues lo usamos para esas situaciones en especial. Vamos a orar por la ofrenda. Padre del cielo, te doy muchas gracias por la oportunidad de reunirnos, Señor, para alabarlo también por medio de las ofrendas en esta mañana. Gracias por todos los hermanos que pueden ofrendar, Señor. Te damos gracias porque tú eres nuestro proveedor y de ti viene todo nuestro socorro, Señor. Te doy gracias porque tú bendices a tu pueblo por medio de la ofrenda, Señor. Y te ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que les dé sabiduría a tus siervos, Señor, y a todos nosotros para hacer la obra social conforme a tu voluntad y que tu nombre sea en todo glorificado, Señor. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, gloria a Dios por el privilegio que nos da de poder ofrendar para la obra del Señor y para las necesidades. Amén. Y como siempre, pues es bueno reconocer, ¿no?, que todo cuanto tenemos no nos pertenece, sino que le pertenece al Señor, ¿no? No damos de lo que tenemos, sino de lo que ya nos ha dado el Señor, que a veces es más de lo que merecemos, ¿no? Amén. Aún más de lo que merecemos. Bueno, ya terminamos de recoger la ofrenda y yo quiero por favor invitarlos para que nos ubiquemos en la epístola a los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3. Ubiquémonos en sus Biblias. Quienes no la tengan, pues pueden hacerlo desde el celular, ¿no? Ahorita hay muchas facilidades para tener la palabra de Dios, aunque es mejor tenerla físicamente, ¿no? Porque si el celular se nos descarga, se nos avería, pues nos quedamos plof. Mientras que tenemos la Biblia en físico, pues va a estar ahí siempre a nuestra mano, y además de eso, pues nos sirve para ejercitarnos en el uso de ella, ¿no? Para aprender a ubicarnos. Primera de Corintios capítulo 3 del verso 16 al 17 es el pasaje, dos versos que he tomado como texto base para la predicación del día de hoy, hermanos, que lleva por título Templos del Espíritu Santo. Quienes puedan, pongámonos de pie por favor para dar lectura en la palabra de Dios. Si alguno de mis hermanos quiere dar lectura, bueno, aquí mi hermana Graciela,
que nos acompaña hoy quiere dar lectura. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios es el cual sois vosotros, santo es. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hasta ahí la escritura. Ya podemos sentarnos. Recientemente hemos alabado al Señor y ya hemos orado también por nuestro hermano Ayrton. Oró por la palabra de Dios para que el Espíritu Santo nos guíe. Sin embargo, yo quiero rogarte, Señor, que como siempre, una vez más, me hagas un instrumento útil para la edificación de tu iglesia, Señor. Que tu Santo Espíritu, que tu palabra, Señor, hoy salga con el poder de tu Santo Espíritu para que nos dé convicción de tu verdad, Señor, a cada uno de nosotros. Porque la primera persona confrontada y edificada con la palabra soy yo, Señor, cuando la medito, cuando la estudio y cuando la preparo, Señor. Y deseando, Señor, que haya cabida en cada uno de quienes la escuchen el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, dándote las gracias de antemano y pidiéndote que te lleve la gloria y la honra, porque solo tú la mereces. Amén. Amén. Bueno, ya podemos ponernos cómodos. Ya podemos ponernos cómodos. Quisiera comenzar haciendo una diferencia, ¿no? Una diferencia entre lo que es templo y lo que es la iglesia en sí, ¿no? Como bien decía anteriormente, el título del sermón es Templo del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es el templo? Literalmente, el templo es el lugar donde se reúnen las personas, donde se reúne un grupo de personas con un fin, ¿no? En este caso, con el fin de alabar y de exaltar el nombre de Dios. Y la iglesia, pues, son todos los miembros, ¿no? Todas las personas que han depositado fe en Jesús, por lo tanto son introducidas en el cuerpo de Cristo y ya empiezan a formar parte de ese cuerpo, ¿no? Pero el templo como tal es la edificación. Por eso quería hacer esa aclaración, porque una cosa es el templo y otra cosa es la iglesia, ¿sí? El templo es el lugar donde la iglesia se reúne. Antiguamente, pues, el templo era el lugar de adoración, era el lugar donde se ofrecían los sacrificios, donde se ofrecían los holocaustos para alabar y para exaltar el nombre de Dios, ¿no? Nosotros, como templo del Espíritu Santo, pues también estamos llamados a santificar y a alabar el nombre de Dios. La pregunta que plantea el apóstol Pablo en este verso, hermanos, va dirigida directamente a los corintios, a la iglesia de Corinto de la época. Y la pregunta planteada es producto de las divisiones, de los celos, las contiendas, las peleas que se estaban presentando en la iglesia de Corinto. ¿Y por qué era eso? Era debido a las actitudes, que no eran actitudes tan buenas, ¿no? ¿Por qué? Porque eran actitudes carnales e inmaduras, las cuales estaban destruyendo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Eran tantas las divisiones, hermanos, que el apóstol, versos atrás del texto base, se pregunta: ¿acaso está dividido Cristo? Porque unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolos, y otros decían, bueno, soy de Cristo,
Y este es un vivo reflejo, hermanos, de lo que estamos viviendo actualmente, de lo que la iglesia actual está viviendo. Cuando escuchamos que unos dicen, yo soy de tal misión, yo soy pentecostal, yo soy adventista, yo soy reformado, yo soy, sí, etc. Pero es muy raro escuchar a alguien decir, soy de Cristo. ¿Sí? O es muy raro escuchar a alguien decir, cuando uno le pregunta de qué congregación es, o es raro escuchar decir, soy de la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo es universal. Todas estas divisiones, hermanos, que se estaban presentando en la iglesia de Corinto, estaban destruyendo el cuerpo de Cristo, es decir, el templo, ¿no? La iglesia. Por eso el apóstol Pablo, al llegar al verso 16 del pasaje, verso 16 y 17 del pasaje base, les pregunta, ¿no? ¿No sabéis que sois templo? Esto está en manera de pregunta, ¿no? ¿No sabéis? Y esta es una pregunta retórica, ¿sí? Que ya tiene respuesta. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Amén. Y le recuerda, o sea, en estos dos versos, el apóstol Pablo les recuerda que no ignoren que el Espíritu Santo de Dios mora en ellos y que por tanto debían vivir en santidad y no destruir con sus actitudes carnales el templo de Dios, que es lo que vemos en el verso 17 también, ¿no? Como bien hemos visto, hermanos, en el contexto inmediato del pasaje base, la iglesia de Corinto estaba atravesando un serio problema, estaba pasando por una situación complicada. Hoy en día, ver congregaciones con problemas o con divisiones lo hacen ver como algo normal, pero realmente cuando hay una división, cuando hay un problema en la iglesia, valga la redundancia, eso es un problema grave. Porque estamos hablando no de cualquier templo, sino estamos hablando del templo de Dios, de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y como bien veíamos en el contexto inmediato, ¿no? O bien podemos leer, cuando tengan tiempo, podemos leer desde el verso 3 en adelante los problemas por los cuales estaba pasando la iglesia de Corinto, los que estaba atravesando. Y basta con echar un ligero vistazo, hermanos, a la iglesia actual para darnos cuenta de la problemática en la que está también la iglesia actual, ¿no? Con un solo vistazo que echemos nos vamos a dar cuenta el problema, ¿no? Que es el mismo problema que estaba atravesando la iglesia de Corinto y que las palabras del apóstol Pablo del verso base nos conciernen a nosotros también, hermanos. Es decir, son para nosotros también, son aplicables a la iglesia. Son para la iglesia en general, ¿no? Y así como la iglesia es templo de Dios, cada uno de nosotros, hermanos, cada creyente es templo del Espíritu Santo de Dios. El contexto inmediato y general de toda la Escritura con respecto al texto base, hermanos, nos deja ver con total claridad que las actitudes carnales, la inmadurez espiritual, los celos, las contiendas, las peleas, etc., son causantes de división. Es decir,
causan divisiones en la iglesia, y al causar divisiones pues destruyen la iglesia, destruyen el templo de Dios, el cuerpo de Cristo, que es templo del Espíritu Santo, ¿no? Toda la iglesia en general, hablando en general, ¿no? Amados hermanos, realmente a la luz de la Escritura, cada uno de nosotros, la iglesia en general y cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo, porque por la fe en nuestro Señor Jesucristo nos convertimos en templos del Espíritu Santo de Dios. Nos convertimos en templos del Dios vivo, donde Dios mismo viene a morar en nosotros, viene a vivir en nosotros y con nosotros. Amén. Amén. Hay un pasaje que tiene mucho que ver con el tema también, hermanos, en 2 Corintios 6:16, que me gustaría leerlo. 2 Corintios 6:16. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Amén. Son muchos los pasajes que podríamos citar para argumentar que por la fe en nuestro Señor Jesucristo recibimos el Espíritu Santo de Dios y por tanto nos convertimos en templos de Dios, en templos del Espíritu Santo, ¿no? Uno de esos pasajes puede ser Juan capítulo 7, verso 37 al 39, donde claramente, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice, el que cree en mí, el verso 38, Juan 7, 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿no? Como bien cantábamos al principio, ¿no? Y el verso 39 dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir. Si miramos bien el contexto gramatical, está en futuro, ¿no? Que habrían, ¿sí? ¿Por qué? Porque hasta la actualidad muchos hemos creído y hemos recibido el Espíritu de Dios, pero en la medida que las personas vayan creyendo, pues van recibiendo por la fe en Cristo el Espíritu de Dios. Por eso dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Y son muchos otros los pasajes que podemos citar, pero basta con este para no alargarnos más. Bíblicamente el Espíritu Santo lo recibimos por la fe, automáticamente Él viene a morar en nosotros y nos convertimos en templos del Dios vivo, en templos del Espíritu Santo de Dios, donde Dios mismo viene a morar, a vivir en nosotros. Amén. 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 Por lo tanto, hermanos, es importante que nos responsabilicemos, ¿sí? Que tenemos la responsabilidad, o sea, por lo tanto, o sea, a causa de lo que hemos recibido, ¿sí? De la fe que hemos puesto en Jesús, que el nombre de Dios está sobre nosotros, está en nosotros, tenemos la responsabilidad de santificarnos para Dios. Tenemos la responsabilidad de mantener limpio el templo y no destruirlo, tanto a nivel personal como a nivel general como iglesia. Amén. Amén. Y procurar no abonar nada para destruirlo con malas actitudes, con
con prácticas o deseos desordenados como estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto, que estaba habiendo problemas, disolución, división por las actitudes inmaduras, por las actitudes carnales de los corintios, de la iglesia de ese entonces. Hasta tal punto que el apóstol Pablo tuvo que intervenir y tuvo que exhortarlos por medio de esta carta y por medio del texto base que leíamos anteriormente, ¿no? Y es un pasaje que, si me permiten parafrasearlo, hermano, para que lo entendamos un poco mejor, o para que entendamos lo que realmente quiere transmitirnos o darnos a entender el escritor, el apóstol Pablo, sería: ¿acaso ignoran o es que no recuerdan ustedes que ustedes son templos de Dios? No olviden que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Por favor, no destruyan el templo. El templo son ustedes y santo es. No lo destruyan o los destruiré a ustedes. Esa sería una manera un poco más clara de entender las palabras del apóstol Pablo, ¿no? Que es una clara exhortación que tenemos ahí, ¿no? Porque lo que tenemos acá, hermanos, es una clara exhortación de Dios a través del apóstol Pablo, ¿no? Y además de una exhortación, es una advertencia. O una exhortación acompañada por una advertencia, ¿no? Cuando dicen no destruyan el templo o los destruiré, ¿no? Es una advertencia que Dios nos hace. Ahora, ¿qué haremos al respecto? Viene lo interesante. Ya tenemos el conocimiento de la exhortación, tenemos la dirección de Dios, vemos que es un problema grave, es un problema que necesita una solución, ¿no? Ahora, ¿qué haremos al respecto? ¿Qué haremos con este conocimiento? ¿Creemos que esta es palabra de Dios? ¿Creemos que es para nosotros o solo era para la iglesia de Corinto? Para nosotros. O sea, para nosotros no es, eso era para los corintios que eran carnales y que tenían celos y habían divisiones y todo eso. Nosotros no somos así, ¿cierto? Yo creo que es para meditarlo y es para reflexionarlo, porque en muchas ocasiones actuamos con inmadurez. En muchas ocasiones nos dejamos llevar por las emociones, ¿no? Y actuamos como no debiéramos actuar. ¿Somos conscientes realmente que el Espíritu Santo mora y vive en nosotros? ¿Realmente somos conscientes? Yo creo que si fuéramos lo suficientemente conscientes de que el Espíritu de Dios mora en nosotros y que somos templos del Espíritu Santo de Dios, nuestras actitudes serían diferentes. Nuestra actitud frente a Dios sería diferente. Nuestra actitud con nuestros hermanos, con el prójimo, sería diferente, ¿cierto? Probablemente. Entendemos que cada uno de nosotros somos templos de Dios y que tenemos una responsabilidad. ¿Qué hacer entonces al respecto? ¿Qué actitud debemos tomar frente a Dios? En primera medida, hermanos, es importante recordar, concientizarnos de que nuestra vida ya no nos pertenece, que somos de Dios, que le pertenecemos a Dios
y que Dios vive en nosotros. Amén. Amén. O sea, que estemos totalmente convencidos de que Dios mora en nosotros, de que el Dios vivo, el Espíritu Santo, que Dios vive en cada uno de nosotros, hermanos. Ser conscientes de eso, tenerlo en cuenta y recordarlo. Porque también es una promesa del Señor, como bien lo leíamos en Juan capítulo 7, verso 39. Y como está escrito también en Juan 14, verso 23, donde dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. 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 ¿No es maravilloso, hermanos, que el mismo Dios viva en nosotros por la fe en Cristo? Que more en nosotros, que camine con nosotros, que sea nuestro ayudador, que sea en quien podemos confiar, en quien podemos apoyarnos cuando estemos cansados, cuando estemos afligidos, cuando estemos entristecidos, angustiados, etcétera, con necesidad. Y este pasaje de Juan capítulo 14, verso 23 nos lleva al segundo punto, que es guardar y poner por obra su palabra. Amar la palabra de Dios junto con sus instrucciones y sus exhortaciones, porque a veces nos gustan más las promesas de Dios, ¿no? A veces nos gusta más lo que Dios nos da, pero no nos gusta lo que Dios nos demanda, lo que Dios nos pide. O a veces nos gusta más recibir, ¿no? Solo recibir, pero no nos gusta dar de nosotros nada. Por eso digo que amar la palabra de Dios junto con sus instrucciones y sus exhortaciones. Y esto es algo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Y nos enseñó a través de su ministerio, hermanos. Porque tenemos el testimonio de vida de Él narrado en los evangelios, en las epístolas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, del apóstol Juan, etc. Tenemos el testimonio de vida de nuestro Señor Jesucristo, quien con su ejemplo nos enseñó, ¿no? Y vemos cómo Él amó al Padre, se sujetó, hizo la voluntad de Él. El salmista escribe, así como escribe el salmista, ¿no? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. Salmo 119, verso 11. Tercer punto, santificarnos para Dios. Estos puntos que estoy dando son 3 puntos nada más, pero son esenciales para que nuestra actitud frente a Dios sea la correcta, la adecuada. Tercer punto, santificarnos para Dios. Como templos del Espíritu Santo de Dios, nuestro deber es santificarnos y apartarnos del mal para Dios. Santificarnos para Dios no es que nos pongan en una urna de cristal y nos pongan velitas y nos alumbren. No. Santificarnos para Dios es apartarnos del mal. Apartarnos de toda práctica que a Dios no le agrade. Apartarnos de todas esas actitudes carnales. De todas esas actitudes inmaduras que pueden destruir la obra de Dios si no las corregimos. Y que es necesario que lo hagamos, hermanos, porque esa es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Y hay un pasaje en Primera de Pedro
Primera de Pedro capítulo 1, del verso 14 al 16, que tiene mucho que ver con el tema de la santificación. Y hay muchos otros, pero quiero resumirlo para que nos quedemos con un mensaje corto, pero conciso, claro. Primera de Pedro capítulo 1 del verso 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, es decir, Dios nos llamó por medio del Evangelio, ¿no? Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Amén. Cuando dice ser santos en toda vuestra manera de vivir, ¿quiere decir que solamente ser santos en nuestra casa? ¿O solamente ser santos en la iglesia? Cuando vamos a reunirnos en el templo y llevamos la Biblia y ese día estamos eufóricos, contentos, alabamos a Dios y nos animamos y listo, ya se acabó la santidad, el resto de los días no. En todo tiempo. O cuando dice ser santos, se refiere a que lo hagamos por una semana. En todo tiempo. Por eso dice ser santos en toda vuestra manera de vivir. Es decir, como hablamos, como actuamos, a donde vayamos, donde estemos, en todo lugar debemos dar ese buen testimonio. O sea, siempre buscando glorificar, siempre buscando agradar a Dios con nuestras actitudes. No solo con nuestras actitudes, sino también con nuestras acciones, con nuestras palabras, en la manera en que tratamos a los demás, en la manera en que nos dirigimos hacia los demás, con respeto, con amabilidad, con compasión, con amor. Glorificar a Dios en nuestros corazones, dice el apóstol Pedro. Glorificar a Dios con nuestros pensamientos también, santificarnos para Dios en nuestros pensamientos, que nuestros pensamientos siempre sean conforme a la voluntad de Dios. Si llega algún pensamiento a nuestra mente que no sea conforme a la voluntad de Dios, la palabra de Dios dice que debemos llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. El apóstol Pablo dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Señor, estos pensamientos no son conforme a tu voluntad, por favor, ayúdame. Y renovar nuestra mente, renovar nuestros pensamientos, etcétera, etcétera. Amén. Amén. Así que es importante, hermanos, santificarnos para Dios, porque tenemos la responsabilidad delante de Dios, porque por la fe en Cristo nos convertimos en templos del Espíritu Santo de Dios y tenemos una responsabilidad. Tenemos que mantener ese templo limpio y procurar no destruirlo con nuestras malas actitudes, con nuestras malas acciones, con nuestras malas palabras. Es importante tener en cuenta eso, hermanos. Amén. 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 Y seguir la instrucción de la palabra de Dios. Amar la palabra de Dios junto con sus instrucciones y sus exhortaciones, porque son para nuestro bien, porque esa es la voluntad del Señor, nuestra santificación. Y yo quiero terminar de concluir, hermanos, con un pasaje que encontramos en Juan capítulo 17. Es un pasaje maravilloso que escribe el apóstol Juan acerca de nuestro Señor Jesucristo, que son palabras dichas de nuestro Señor Jesucristo.
Juan capítulo 17, del verso 6 en adelante. Palabras de Cristo, dice Cristo: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. ¿Guardamos nosotros la palabra? Es una buena pregunta, ¿no? Ahora, han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. O sea, Cristo fue fiel a las palabras que el Padre le dio. Así como el Padre se las dio, las transmitió a cada uno de sus discípulos. Asimismo, nosotros debemos transmitirlas. Dice, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad, es decir, en la palabra. Amén. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por las palabras de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Amén. Amén. Es una oración muy hermosa del mismo nuestro Señor Jesucristo por cada uno de sus discípulos, por los que habían creído en Él, por los que van a creer en Él, por los que creerán en Él. Es una oración hermosísima. Es una súplica de nuestro Señor Jesucristo al Padre por cada uno de nosotros, para que lo tengamos en cuenta, hermanos, que Cristo, como nuestro único intermediario, como nuestro único mediador, está sentado a la diestra del Padre. Y aún antes de ir al Padre, ya estaba orando y rogando por cada uno de nosotros. Y una vez glorificado con la gloria que tuvo junto al Padre, sigue rogando y sigue intercediendo por cada uno de nosotros, hermanos. Tengámoslo en cuenta, tengámoslo presente, para que nos dirijamos a Él y le pidamos que nos ayude a santificarnos en la verdad, en la palabra de Dios. Amén. Amén. Demos gracias a Dios, hermanos. Señor Dios de la gloria, te agradecemos inmensamente en esta mañana una vez más por el privilegio que nos das de meditar y de recordar tu palabra, Señor. Gracias por las instrucciones claras, precisas, concisas que nos das a través de ella, y especialmente que nos das el día de hoy a través del apóstol Pablo, Señor. Ayúdanos a tenerla en cuenta, ayúdanos a meditarla, a reflexionar en ella, Señor. Ayúdanos a guardar tu palabra, a amarla, a vivir por ella
y para ella. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están reunidos en esta mañana. Bendícelos, por favor. Gracias por las personas que escucharán este mensaje, Señor. Y ayúdanos a santificarnos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad, Señor. Llévate la gloria y la honra, Señor, porque solo tú la mereces. Y solo tú mereces ser alabado y adorado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bendiciones. Amén. Amén. Amén.